Esto es Ondas Intangibles, el podcast para aprender a gestionar tus intangibles. Hola, estamos en el vídeo 2 del podcast en el que analizamos qué valor le damos a nuestros derechos, qué valor económico le damos a nuestros intangibles. Y partimos de una situación concreta, y es que tenemos intangibles, tenemos derechos que hemos identificado, que hemos separado, sobre los que tenemos un control que puede estar cumpliéndose con un certificado de registro y que pueden generar beneficios económicos futuros con total probabilidad. En ese caso, tenemos un derecho que se puede valorar económicamente. Tenemos diferentes métodos para valorar esos derechos, para valorar esos intangibles, aunque hay que decir que son muy numerosos y en la mayoría existe un cierto grado de subjetividad. De hecho, en el año 2013, el Colegio de Economistas de Madrid publicó un artículo en el que se clasificaban hasta 39 métodos de valoración económica de los intangibles. Y en este mismo artículo se clasificaban los 3 que más se utilizan. Y hablamos de un uso incluso a nivel internacional, no solo está limitado a nuestro país. Bueno, los 3 métodos de valoración económica de los intangibles que más se utilizan son el método del coste. En este caso, el intangible, el derecho, se valora en función del coste histórico de creación o el coste histórico de reemplazo por otro derecho de las mismas características. Por ejemplo, el método del coste, el coste histórico de adquisición o el coste histórico de reemplazo, el coste histórico de producción, el coste económico que cuesta tener ese intangible, bueno, pues es el método, por ejemplo, que usa Interbrand, que es una de las compañías que valora las marcas a nivel internacional. Y también vemos que es el que más se usa para cumplir con el objetivo de la valoración contable. Ese objetivo número 3 del que hemos hablado en el vídeo anterior, bueno, pues es el método económico que más se usa, es el del coste. El segundo lugar o el segundo método más usado es el método del mercado. En este caso se pone un valor de mercado al derecho, al intangible. Bueno, pues si hay un mercado de marcas, un mercado de patentes, un mercado de derechos de propiedad intelectual, bueno, pues podemos determinar un cierto valor económico en un ámbito concreto de un derecho o de una obra intelectual concreta, ¿no? O de un derecho de propiedad industrial concreto. Por ejemplo, es el método del mercado, es el método que se usa por Brand Finance y es el más usado también en el momento de dar un valor económico cuando se va a ceder ese derecho a terceras personas o terceras empresas. El objetivo de la transmisión. Y el tercer método más usado, el tercer método de valoración económica, es el de los ingresos. El de los ingresos futuros que pueda generar ese intangible o ese derecho. Este es el método usado por MBO y es el preferente cuando se quiere poner un valor económico con el objetivo de la gestión estratégica, de la planificación estratégica de un proyecto cultural. Vale, bueno, pues veremos que vamos a seguir analizando cada uno de estos 3 métodos atendiendo a ese objetivo, ¿no? Y bueno, lo que se me ha ocurrido para que todos comprendamos mejor de qué manera se puede valorar económicamente un derecho, un intangible, lo que se me ha ocurrido es poner un ejemplo real de una situación que hemos visto en el Departamento Jurídico de Intangia, ¿no? No voy a dar nombres, pero bueno, nos ha pasado que nos ha venido una productora audiovisual socia que nos ha pedido que le preparemos un acuerdo de cesión de derechos con una persona guionista que le está ofreciendo un guión para que puede ser la base, el germen, ¿no? de una película de cine. Y esta persona guionista, bueno, pues ofrece este guión a la productora audiovisual, pero quieren ponerle un precio a ese guión y a la cesión de los derechos. Con una particularidad, y es que el guión no es un guión original, sino que es un guión adaptado de una novela previa que ha escrito otro autor y que el guionista adquirió los derechos para adaptar a guión audiovisual esa novela. Y aquí también interviene un tema de marcas, porque quien hizo la novela había registrado el título de la novela como marca y cedió al guionista
el derecho a usar esa marca como título del guión, con lo cual la productora audiovisual se encuentra con dos posibles intangibles a adquirir para desarrollar este proyecto audiovisual. Por un lado el guión y por otro lado la marca, el derecho a usar esa misma marca que es el título de la novela como título de la producción audiovisual, ¿vale? Con lo cual tenemos este escenario que veis aquí, que es el de adquirir los derechos sobre un guión, pero también adquirir el derecho de uso de la marca, que es el título de la novela y el título del guión adaptado que está ofreciendo esta persona guionista. Bueno, pues en este caso vamos a resolver la pregunta de cuánto vale el derecho sobre el guión o cuánto vale el derecho a usar esa marca que están ofreciendo a la productora audiovisual. En este caso vemos que de esos tres métodos de valoración, bueno, pues podemos aplicar ya sea el método del coste, el método del mercado o el método de los ingresos. Vamos a aplicar uno de esos tres para valorar económicamente los derechos del guionista y valorar económicamente el derecho de uso de la marca del novelista. En este caso, bueno, pues sí que es verdad que aquí pues cada agencia de propiedad industrial, cada empresa, cada consultora económica especializada en intangibles, cada bufete, pues puede tener su método propio. Y aquí en Intangia, oye, pues también tenemos nuestro método. Y es el método del mercado. Pero es lo que llamamos o aquí en Intangia le llamamos el método del mercado de royalties. ¿Vale? ¿Qué es un royalty? Cuando hablamos del mercado de royalties, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues el royalty es esa cantidad económica, esa tarifa que se paga por usar o por explotar una obra intelectual o artística de otra persona o de otra productora. Si, por ejemplo, adquirimos una licencia para instalar y usar un software, bueno, pues podemos estar pagando una cantidad económica a esa empresa que ha desarrollado el software y esa cantidad económica será un royalty. Si lo que queremos es usar una composición musical para subirla o para explotarla en un videojuego que estamos creando, bueno, pues podemos estar pagando una cantidad económica a quien ha compuesto esa composición musical o a una entidad de gestión que la representa, ¿no? Eso también es un royalty. No deja de ser un royalty una cantidad económica, ya sea una cantidad fija o una cantidad, una participación, un porcentaje determinado de los beneficios o los ingresos que tenemos con la explotación de esa obra intelectual, ¿no? Bueno, pues cuando estamos hablando del método del mercado de royalties, estamos hablando de valorar el derecho que nos van a ceder o el derecho de uso de la marca en base a los costes que en un mercado de guiones o en un mercado de marcas se pagan habitualmente por esa transacción, ¿no? por esa cesión. Por lo tanto, podemos irnos a ese mercado de guiones o a ese mercado de marcas. Claro, esto lo que requiere es que haya un mercado. Con respecto a las marcas, os puedo asegurar que sí, que hay un mercado de marcas, hay un mercado de venta de marcas y por lo tanto podemos valorar o podemos obtener información de qué cantidad económica se está pagando cuando otras empresas se están cediendo las marcas, ¿no? Entre unas y otras. En el caso de los guiones, bueno, pues también puede haber un mercado de guiones o quizás podamos irnos a las tarifas de las entidades de gestión que representan a guionistas para determinar, por ejemplo, cuánto cobrarían, qué royalty cobrarían en nombre de las personas guionistas cuando se están cediendo derechos de explotación sobre los guiones, ¿no? Desde luego, el uso de esta regla de la comparación, de las tarifas comparables, bueno, pues es lo que nos permite conocer qué precios se pueden poner a los guiones o se pueden poner a las marcas. Y si conociéramos pues otros acuerdos de otros proyectos previos o de otras personas que trabajan en el sector, si conociéramos el contenido de esos acuerdos y las remuneraciones que se han pactado entre las partes, pues podríamos tener realmente unas tarifas comparables adecuadas, ¿no? Seguir aplicando esta regla de la comparación, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que, por ejemplo, en el caso de las marcas, lo que vemos es que aunque hay un mercado de marcas y podemos ver qué cifras se están aplicando cuando una empresa vende una marca a otra, normalmente estas tarifas, este mercado de marcas,
está pues muy publicitado si se trata de marcas notorias, ¿no? Marcas renombradas, ¿eh? Bueno, pues no, cuando Facebook compró WhatsApp, pues de lo primero de que se hablaba es de los millones de dólares que había pagado por la marca WhatsApp, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de marcas notorias, de marcas renombradas, de marcas famosas, de marcas con ya un mercado, bueno, pues a nivel internacional, ¿no? Y quizás, pues por ejemplo, para el ejemplo que os estábamos poniendo de esta empresa productora audiovisual socia que quiere tener el derecho a usar la marca de una novela, bueno, pues igual no se aplica concretamente, no se aplica de una manera pues nítida ese valor que conocemos que se está pagando a nivel empresarial por las marcas, ¿no? A nivel internacional. O, por ejemplo, pues no sería lo mismo que te cedieran el derecho a usar la marca de la novela de Harry Potter, con pues, todo el área de negocio que tiene ya esta marca, este personaje, que pues la marca de un título sobre la novela de un autor menos conocido, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, cuando se está aplicando este método de mercado de royalties, aplicamos después la regla del 25%. Quien compra los derechos no abonará el 100% del valor de la marca, sino un 25% del valor de la marca. Que, bueno, no es tampoco una regla que me haya inventado yo, sino que se aplica desde 2011 a todos los sectores empresariales. Desde el 2011, bueno, pues se aplica esta regla del 25%, con lo cual si tenemos un mercado comparativo de guiones y de marcas, lo que pagaremos será el 25% del valor económico de ese mercado de guiones o marcas, con lo cual, bueno, pues podemos ir adaptándonos a la situación real de esta productora audiovisual que a nivel nacional pues quiere adquirir los derechos de ese guión, ¿no? Incluso lo que nos encontramos en muchas situaciones, y por ejemplo en este caso real de la productora audiovisual también lo vimos, es que la productora lo que quería no era solo adquirir los derechos sobre el guión, sino que la persona guionista participara como colaboradora en la producción audiovisual. Con lo cual lo que querían era firmar un acuerdo de prestación de servicios en el que esa persona guionista, ese profesional, pues le iba a aportar una serie de servicios y iba a colaborar con esa productora en esa producción, pero también quería los derechos sobre el guión, con lo cual firmaron un acuerdo de prestación de servicios en el que le pagaban una cantidad económica por esos servicios y esa cantidad económica se incrementó en un 25% en concepto de cesión de derechos sobre el guión. Aquí está más clara la aplicación de ese 25%. También tiene inconvenientes este método del mercado de royalties. Y el primero, pues ya hemos hablado, es que exige que exista un mercado real de cesiones y transmisiones de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Por eso, para que la comparativa sea total y se pueda aplicar esta regla de la comparación de qué se ha pagado por otros guiones o qué se ha pagado por otras marcas o por otros derechos, otros intangibles, pues sería importante acceder a los propios acuerdos previos que se han firmado en relación a este tipo de intangibles. Por ejemplo, pues se podrían usar bases de datos con acuerdos similares para que las tarifas de las entidades de gestión no fueran las únicas vías de comparación que podamos tener, ¿no? Incluso, vamos, es que desde Intangia nos podríamos ofrecer para crear una base de datos de valor económico de distintos derechos de propiedad intelectual sin que se pueda acceder después, bueno, pues a datos de las partes o otra serie de datos sensibles o confidenciales de los acuerdos. En este caso se presentaría simplemente una base de datos con las valoraciones económicas de los distintos intangibles, de los distintos derechos de propiedad intelectual, anonimizadas totalmente, para que no se puedan identificar cuáles son las partes o se pudiera atentar o vulnerar la confidencialidad de otras partes de los acuerdos, ¿no? Después también hay un elemento también que para mí resulta un inconveniente, porque muchas veces accedemos a un acuerdo en el que podemos ver la valoración económica del derecho, pero esa valoración económica se da sobre un conjunto de derechos. Y en este caso, bueno, pues nos parece importante que la valoración se haga a nivel individual. Es decir, si desarrollamos ese guión adaptado y vamos a trabajar para la productora audiovisual, pero además quiere ceder los derechos,
Pues claro, no le pongamos un precio a todos los derechos, vayamos poniendo un precio individual a cada uno de los derechos de explotación. Y eso es muy difícil, porque normalmente los acuerdos recogen un precio total, un precio único por la cesión de todos los derechos de explotación. Y después también nos encontramos con otro inconveniente, y es que a veces estamos hablando de valor económico, pero muchas veces no es el valor real. Por distintas circunstancias, a veces un intangible se valora más de lo que vale, por circunstancias propias del área de negocio o del ámbito económico, ¿no? Pues bien, en este vídeo lo que hemos visto es que el valor económico que se puede poner en el momento en que cedemos el derecho de explotación a un tercero es el valor económico que nos da el método de mercado de royalties, siguiendo otros importes económicos que se hayan aplicado en procesos similares de venta de esos intangibles o de venta de esos derechos, con el inconveniente que tiene de que podemos encontrarnos con derechos que no tienen un mercado tan consolidado. En el caso de derechos de propiedad industrial como marcas, diseños o patentes sí que hay un mercado consolidado, pero en el caso de los derechos de autoría es más complicado porque muchas veces los acuerdos son confidenciales y no podemos acceder al valor que se ha puesto a la cesión de un determinado derecho de explotación. En el siguiente vídeo vemos el siguiente objetivo, el objetivo de la planificación estratégica.